Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El mito con nombre terrenal. Durante generaciones, los sistemas estelares más avanzados de la galaxia compartieron una leyenda. Un mito prohibido, contado en susurros entre estrategas militares, científicos desesperados y contrabandistas de guerra. Hablaban de un planeta al borde del brazo espiral exterior, donde las condiciones no favorecían la vida sino que la desafiaban. Donde el oxígeno era inestable, la presión atmosférica fluctuaba sin aviso, y cada criatura parecía diseñada por una mente sádica empeñada en matar. A ese planeta lo llamaban de muchas formas: infierno verde, núcleo de la locura, el colmillo azul. Pero entre las especies avías, simplemente se lo conocía como el mundo de la muerte. La mayoría lo consideraba ficción. Hasta que la nave diplomática Arcadia 7 aterrizó en los muelles de la Academia Interestelar de Armonía, escoltada por 6 drones de combate automatizado. De su compuerta descendió una sola figura humana. De estatura media, cabello castaño rojizo atado hacia un lado, vestida con un uniforme oscuro sin insignias. Su mirada era directa, inquisitiva, y al mismo tiempo contenía algo que desarmaba incluso a los soldados más endurecidos: calma total. Tras ella, un segundo ser bajó de la nave. No caminaba, se deslizaba. Medía casi 2 metros, era de color negro líquido, sin ojos visibles pero con una sonrisa que parecía un corte recién hecho sobre acero fundido. Tenía forma, pero también la capacidad de abandonar cualquier forma. En ese instante, la estación se paralizó. «Identifíquese», ordenó el centinela de seguridad automatizado, apuntando con precisión al extraño ser. La joven alzó la mano y habló con voz serena. «Mi nombre es Lia Crane. Vengo de la Tierra. Él es parte de mi grupo de acompañamiento biológico. Su nombre es VYRN». El centinela no respondió. Simplemente se apagó. Sus sensores fueron anulados por una frecuencia que ningún protocolo reconoció. Lia sonrió levemente. Minutos después, el aula 17B del complejo de ciencias de xenobiología estaba llena. Estudiantes de más de 20 especies diferentes ocupaban sus puestos. Algunos con cuerpos gelatinosos, otros cubiertos de placas óseas, unos pocos con antenas que vibraban nerviosamente. Todos murmuraban, confundidos y tensos. Nadie hablaba en voz alta, excepto un joven Cranorian que susurró sin apartar la vista de la puerta. «Dicen que proviene del planeta maldito. Del mundo que no existe en los mapas». «¿El mundo de la muerte?», preguntó otro cadete. «Eso es una historia para asustar a los reclutas». «Entonces, ¿cómo explicas al ser que trae con ella? ¿Lo has visto? Parece un devora almas». Antes de que pudieran seguir, la puerta se abrió. Lia entró sin apresurarse, con el paso de quien no tiene necesidad de demostrar nada. Detrás de ella, VYRN reptaba entre las sombras, como un líquido negro que se negaba a comportarse según las leyes de la física. Algunos estudiantes contuvieron la respiración. Otros activaron de inmediato sus defensas personales, aunque sabían que estaba prohibido dentro del aula. Lia tomó asiento en el centro exacto de la sala. VYRN se colocó detrás de ella, y sonrió. Sí, sonrió. El profesor, un tetranoide de 4 extremidades superiores, interrumpió el silencio con un carraspeo forzado. «Estudiantes, hoy damos la bienvenida a una nueva integrante del programa de intercambio interplanetario. Procede de un planeta que, hasta hace poco, se consideraba extinto». Un murmullo se elevó como un enjambre de zumbidos eléctricos. «La Tierra», continuó el profesor. «Un mundo que resistió catástrofes geológicas, guerras nucleares, tormentas solares y depredadores que no tienen comparación en la galaxia conocida. Algunos de ustedes quizás consideren este planeta un mito. Pues bien, el mito está sentado entre ustedes». Lia no reaccionó. Solo mantuvo su postura recta, observando con atención al frente, como si nada fuera extraño. «Quiero dejar algo claro», añadió el profesor, con una mirada rápida hacia la criatura que la acompañaba. «Cualquier conducta inapropiada, agresiva o peligrosa será tratada con la máxima severidad. Este centro es neutral, incluso para entidades provenientes de mundos no registrados». En ese momento, el tentáculo de VYRN se alzó ligeramente, como si hiciera un gesto de saludo burlón.
Un estudiante se desmayó. ¿Qué es eso?, gritó alguien desde el fondo. Eso no es una mascota, es un arma. Lia se levantó lentamente, giró sobre sus talones y enfrentó a toda la clase con voz suave pero con un filo que cortaba el aire. Ustedes usan escudos, implantes y rifles para sentirse seguros. Nosotros, en la Tierra, crecemos en medio del caos. Lo que para ustedes es un monstruo, para mí es familia. Si no entienden eso, entonces no entienden nada de lo que significa ser humano. VYRN rugió sin emitir sonido. Una onda de presión atravesó la sala. Las luces parpadearon. Y, por un momento, cada estudiante sintió el mismo pensamiento cruzar su mente. Esto no es un mito. Esto es una advertencia. Desde el extremo del aula, el profesor murmuró. Bienvenida, Lia Crane. Que tus estudios aquí no destruyan la academia. Ella solo sonrió, mientras su compañero enroscaba una cola oscura alrededor de su silla. Y entonces, el sistema de alerta temprana del campus, un protocolo que solo se activaba ante amenazas clase Omega, emitió un breve zumbido, y luego se detuvo. Solo VYRN se giró hacia el techo y susurró algo en una lengua que nadie comprendió. Pero Lia sí. Y lo tradujo sin moverse. Dijo, estamos empezando. El aula del terror y la sonrisa. El aula 17B permanecía en silencio absoluto tras la primera aparición de Lia Crane y su criatura. Los estudiantes intentaban digerir lo que acababan de presenciar. Incluso los más insensibles al miedo, como los quelorianos de sangre densa o los gritianos inmunes al dolor, mantenían los músculos rígidos y la atención centrada en esa figura humana aparentemente frágil sentada al centro. Nadie osaba siquiera mirar al ser que flotaba tras ella, ese ente oscuro como el vacío estelar, cuya forma parecía estar en constante reconfiguración. En la pantalla central, el profesor desplegó un gráfico tridimensional del esqueleto de un dragontor, una criatura extinta del mundo volcánico Zend. Pero nadie miraba. Todos los ojos seguían clavados en Lia y su compañero. El profesor, con un intento torpe de restaurar la normalidad, continuó con la clase como si nada hubiera ocurrido. Como decía, el dragontor poseía placas óseas externas que le permitían soportar temperaturas superiores a los 1000 grados. Un tentáculo negro y serpenteante descendió lentamente por el respaldo de la silla de Lia. No era agresivo. No atacaba. Simplemente se enrolló en una de las patas del asiento y comenzó a balancearse de un lado a otro, como un gato relajado. Algunos estudiantes soltaron un jadeo ahogado. Otros no parpadeaban. Un zarnatiano del ala izquierda se inclinó hacia su compañero, sus múltiples ojos vibrando. ¿Has visto eso? Está jugando. Eso no es juego, respondió su compañero. Eso es demostración de dominio. Está marcando el aula. Lo hace para que sepamos que podría matarnos a todos en segundos, pero decide no hacerlo. El profesor interrumpió la clase y se giró. Señorita Crane, ¿hay alguna razón por la que su acompañante esté tan suelto? Lia levantó la vista y respondió con calma. VYRN no es una mascota. No es una herramienta, ni una arma. No necesita estar atado. Él está donde quiere estar. Y ha decidido estar conmigo. El profesor vaciló. Eso no responde mi pregunta. Lia se levantó lentamente. Su gesto no era desafiante, sino didáctico, como si hablara a niños pequeños. En la Tierra, crecimos sabiendo que las reglas no siempre protegen. A veces, obedecer las normas te mata. A veces, cuestionarlas te salva. VYRN aprendió eso antes de poder caminar. La criatura giró su cabeza. Aquella sonrisa antinatural, como un corte desgarrado en la oscuridad, se ensanchó. Nadie sabía si era amenaza o afecto. Nadie quería descubrirlo. Desde la parte trasera del aula, un estudiante se levantó de golpe. Era Tyre Balon, del linaje noble de Acaran. Su raza era conocida por su arrogancia, su poder mental y su desprecio por todo lo que no fuera puro genéticamente. Esto es inaceptable. Tronó su voz. Has traído una amenaza viviente a una institución de paz. Ese ser no debería existir, y mucho menos estar libre entre nosotros. Lia no respondió. Ni se movió. Tyre alzó el brazo, activando su implante cerebral. Un halo de energía comenzó a rodear su frente,
señal de que preparaba un ataque psiónico. Entonces, sin aviso, la criatura se deslizó. Un segundo estaba detrás de Lia, al siguiente estaba frente a Tyre, a escasos centímetros. No hubo ruido. No hubo transición visible. Simplemente, estaba allí. La clase entera contuvo la respiración. Tyre quedó paralizado. La sonrisa de VYRN se hizo aún más amplia. Pero no atacó. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si lo analizara. Su lengua, negra y cubierta de pequeñas púas brillantes, se asomó un instante. Y luego habló. Una palabra. Un susurro grave, gutural, que hizo vibrar los cristales de la sala. Débil. Tyre cayó de rodillas. No por dolor físico, sino por el peso de esa voz. Una palabra que no solo se escuchó con los oídos, sino que atravesó directamente su mente, como un cuchillo. Lia se acercó despacio, puso una mano en el hombro de Tyre y lo miró sin odio. No lo provoques. No entiende los juegos de poder. Él solo distingue dos tipos de seres, los que respetan y los que mueren. El profesor no dijo nada. Nadie se movió durante minutos. Cuando la campana final sonó anunciando el fin de la sesión, nadie se levantó. Excepto Lia. Tomó su mochila, acarició a VYRN con familiaridad, como quien acaricia a un perro leal, y se dirigió hacia la salida sin apuro. VYRN la siguió, deslizándose por el suelo sin tocarlo, dejando una estela leve de niebla negra que se desvanecía al instante. Cuando la puerta se cerró tras ellos, uno de los estudiantes soltó un suspiro. ¿Viste cómo lo controló? No lo controla, respondió otro. Lo entiende. ¿Y eso es mejor? Nadie respondió. Desde la sala de vigilancia, el rector de la academia, junto con 3 miembros del Consejo Galáctico, observaban todo desde una transmisión en directo. Uno de ellos, un anciano con piel de metal líquido, murmuró. No deberíamos haber aceptado a una humana. Y mucho menos a esa humana. El rector respondió con voz grave. No la aceptamos. Ella vino porque quiso. Y sabíamos desde el inicio que no venía sola. Entonces, ¿por qué permitir que asista a clases? Porque si no la dejamos entrar, entrará de todos modos. Y entonces, no traerá solo a su mascota. El silencio volvió a llenar la sala. Y mientras tanto, por los pasillos de la academia, una figura humana caminaba tranquila, con una criatura de pesadilla a su lado, como si fuera lo más normal del mundo. Porque para ella, lo era. Historia de un depredador. Domado. La noche había caído sobre la Academia Interestelar de Armonía, aunque el espacio no conocía sombras naturales. Las luces de los pasillos se atenuaban a ciclos preprogramados para simular el ritmo circadiano de las especies diurnas. En la sala de archivos restringidos, accesible solo a oficiales de alto nivel y miembros del Consejo Galáctico, un archivo antiguo se desbloqueaba lentamente. Clasificación: clase Omega X, prohibido. Contenido: informe de observación biológica, entidad simbiótica no clasificada, VYR7. El documento comenzaba con un tono técnico, desapasionado. Identificada por primera vez en el sector 19E de la nebulosa negra. Comportamiento: hostil. Estado: incontrolable. Nivel de amenaza: extinción local. Intentos de domesticación: fallidos. Intentos de destrucción: irrelevantes. Sin embargo, el informe cambiaba rápidamente de tono. Los registros visuales eran borrosos, capturados por sondas antes de ser destruidas. En uno de ellos, apenas visible, una figura oscura se abalanzaba sobre un grupo de soldados armados. No dejaba cuerpos. Solo restos sin forma, como si la materia se hubiera descompuesto por completo. El informe finalizaba con una advertencia. Si vuelve a manifestarse, proceder con protocolo de evacuación total. Repetimos, no atacar. Repetimos, no negociar. Repetimos, no sobrevivir. Pero el archivo más reciente añadía algo que ningún oficial entendía. Entidad VYR7 ahora responde al nombre de VYRN. Registrado como vínculo simbiótico con humana, Lia Crane. Planeta de origen, Tierra. Estado emocional de la entidad, leal. La palabra leal estaba subrayada. También marcada con el código de alerta máxima. En los dormitorios compartidos,
El zumbido ambiental del sistema de climatización acompañaba el silencio de los estudiantes. Algunos no podían dormir. Otros fingían. En el sector 4A, la habitación de Lia estaba vacía, pero no por mucho tiempo. Ella caminaba por el jardín central de la academia, entre estatuas que representaban tratados de paz milenarios y monumentos a batallas interestelares. VYRN la seguía, siempre un paso detrás, deslizándose como una sombra líquida. «Sabes que están asustados de ti», dijo Lia sin girarse. «Y tienen razón». La criatura no respondió con palabras. Pero su forma cambió. Se volvió más baja, menos amenazante. Adquirió una silueta casi felina, como si intentara parecer inofensivo. Lia se detuvo y se agachó junto a él. «No necesitas engañarlos. Solo necesitas recordarme quién eres, y por qué no me hiciste daño cuando pudiste haberlo hecho. Años atrás. Planeta Tierra. Región de los pantanos inhóspitos del hemisferio sur. Una niña de 8 años caminaba sola. Llevaba días perdida. Su nave de evacuación había caído, y el equipo de rescate aún no la encontraba. Las temperaturas eran salvajes. Los insectos, venenosos. Las aguas, llenas de predadores. Y entonces lo vio. Una criatura saliendo del barro. Negra. De dientes infinitos. Sin ojos. Solo hambre. La niña no corrió. No gritó. Simplemente le ofreció la mitad de una barra de alimento compactado. La criatura se detuvo. Por primera vez desde su creación natural, o tal vez artificial, el ser que más tarde sería llamado VYRN no atacó. Se quedó inmóvil. Observándola sin ojos. La niña se sentó a su lado. Y le habló. «No tienes nombre, ¿verdad?» «Silencio. Yo me llamo Lia. ¿Quieres uno tú también?» La criatura no respondió. Pero no se alejó. Esa noche, cuando una manada de Rakgor se acercó, VYRN los destripó a todos. No por hambre. No por defensa propia. Sino porque estaban demasiado cerca de la niña que no le tuvo miedo. Volviendo al presente, Lia cerró los ojos bajo las luces artificiales del jardín. Ellos nunca lo entenderán. Solo ven el monstruo. Pero yo vi lo que había debajo. VYRN extendió una extremidad hacia ella, como una garra que se volvió mano, y le tocó el hombro. Ella no se estremeció. Sonrió. Nos llaman bárbaros. Nos llaman primitivos. Pero somos los únicos que miramos al abismo, y decidimos hablarle en lugar de huir. Al día siguiente, una clase especial fue convocada. Tema: relaciones simbióticas extremas entre especies no compatibles. El aula estaba llena. Lia se sentó al frente. El profesor comenzó con una introducción técnica, pero todos sabían que ese día no sería como cualquier otro. Hoy, la cadete Crane ha aceptado presentar su informe sobre la relación biológica con su compañero VYRN. Esta es una oportunidad única. Escúchenla. Lia se puso de pie y conectó un proyector al núcleo de datos de su uniforme. En la pantalla, apareció una imagen tridimensional de VYRN, en su forma más letal. Era gigantesco. Estaba rodeado de cadáveres. Los estudiantes comenzaron a inquietarse. Sí, dijo Lia. Él era una máquina de matar. Un ser sin origen conocido, sin cultura, sin lenguaje. Solo instinto. Pero cuando me encontró, algo cambió. No por mí, sino porque, por primera vez, alguien no lo vio como una abominación. Lo vi como alguien solo. Hubo silencio. Desde entonces, aprendimos uno del otro. Él me protegía. Yo le enseñaba palabras. Emociones. Nombres de cosas. Lugares. Estrellas. Y él me enseñó algo que ninguna otra especie me ha enseñado jamás. Se giró hacia la clase. Lealtad absoluta. VYRN emergió del fondo del aula. Se colocó tras ella. Y por primera vez, bajó la cabeza. La clase entera contuvo la respiración. Lia continuó. No lo domestiqué. No lo entrené. No lo programé. Él eligió quedarse. Como yo elegí no matarlo cuando tuve una granada en la mano. Miró al profesor. ¿Y ustedes? ¿Qué han elegido? ¿Seguir viéndonos como mitos,
o empezar a entender que somos parte de su presente. El profesor, sin poder ocultar su asombro, asintió lentamente. Gracias, cadete Crane. Lección recibida. Pero mientras la clase terminaba y los estudiantes abandonaban el aula con pensamientos revolucionados, muy lejos de allí, en los pasillos ocultos del núcleo de inteligencia galáctica, una alarma silenciosa se activaba. Un mensaje clasificado fue enviado al alto mando. Entidad VYR7 ha demostrado capacidad de empatía, vínculo emocional y lealtad selectiva. Riesgo aumentado, infiltración emocional humana sobre entidades letales. Activar observación total. Autorización para intervención, pendiente. Y en una celda sellada, oculta bajo un planeta muerto, otra criatura abrió los ojos. Y sonrió. El experimento fallido. La Academia Interestelar amaneció con una calma extraña. Demasiado perfecta. Demasiado silenciosa. Como el aire antes de una tormenta que nadie quiere nombrar. Lia Crane caminaba por el corredor principal con su paso habitual, sereno, firme, sin urgencias. A su lado, VYRN se deslizaba, en silencio, como una extensión viviente de su sombra. Los estudiantes se apartaban sin necesidad de palabras. Algunos intentaban disimular su miedo. Otros ya no lo ocultaban. Pero lo que nadie sabía, era que ese día no sería como los demás. En una sala de observación situada 5 niveles bajo tierra, 5 figuras del Consejo Galáctico observaban las cámaras en tiempo real. Entre ellos se encontraba el alto comandante Belek 4, una mente compartida de origen sintético con acceso directo a los protocolos de defensa total. Hoy termina el experimento, dijo sin emoción. Ya hemos observado lo suficiente. La criatura ha mostrado capacidad de aprendizaje, mimetización, e incluso lenguaje. Eso la convierte en una amenaza aún mayor. ¿Y la humana?, preguntó otro miembro, uno de los últimos representantes de la especie Liari. La humana es el vínculo. Pero no es indispensable. Si la criatura cae, ella se adaptará. Los humanos, siempre se adaptan. Como plagas inteligentes. Las órdenes se transmitieron en silencio, vía canal codificado. Un equipo de captura fue desplegado, soldados biomecánicos de élite, armados con inhibidores neuronales, jaulas de antimateria y sistemas de cancelación de movimiento cuántico. No se trataba de arrestar. Se trataba de neutralizar. Lia y VYRN se encontraban en el domo botánico, un entorno artificial lleno de plantas traídas de distintos planetas. El único lugar de la academia que se acercaba, mínimamente, a algo que pudiera llamarse natural. VYRN estaba en su forma más tranquila, una silueta humanoide negra, sin rostro, sentado a su lado como si meditara. «Sabes que vendrán, ¿verdad?», dijo Lia, sin apartar la vista de una flor en espiral que brillaba bajo la luz ultravioleta. VYRN no respondió con palabras. Simplemente movió la cabeza. «No porque hayas hecho algo», continuó ella, «sino porque no pueden entender que tú no necesitas una jaula. Necesitan clasificarlo todo. Controlarlo todo. Y tú existes fuera de sus categorías». Una vibración recorrió el suelo. Y entonces lo supieron. El ataque fue limpio. Silencioso. Preciso. Un dron de vigilancia descendió desde el techo con un campo de nulificación. Otro disparó una onda de frecuencia inversa que alteró los patrones neuronales de VYRN. 3 soldados surgieron de los laterales, activando campos de estasis. Y por un momento, lo imposible pareció posible. VYRN cayó al suelo. Su forma se deshizo. Sus extremidades colapsaron como cera negra. Su cuerpo quedó inmóvil. No muerto, pero congelado. Lia se lanzó hacia él, pero una barrera energética la detuvo. Los soldados la apuntaron, pero no dispararon. «Es solo contención», dijo uno. «Por tu seguridad». Ella no respondió. Observó a VYRN. No había odio en sus ojos. Solo decepción. No hacia los soldados. Hacia el sistema que los había enviado. Entonces, VYRN se movió. Pero no como antes. No como un ser físico. Se descompuso en miles de fragmentos, cada uno girando como un enjambre de partículas líquidas. Los inhibidores colapsaron.
Las barreras se rompieron como vidrio fracturado por dentro. Uno de los soldados desapareció. Literalmente. No murió. No fue destrozado. No fue absorbido. Dejó de existir. El segundo gritó algo ininteligible antes de disparar su arma, pero su disparo se dobló sobre sí mismo, golpeándolo en la espalda. Cayó. No se levantó. El tercero corrió. VYRN no lo persiguió. Simplemente se reconfiguró. Se elevó. Flotó. Y habló. Por segunda vez desde su llegada. Error. Lia caminó hacia él sin miedo. Sin prisa. Ya basta, dijo, colocando una mano sobre su pecho líquido. VYRN se detuvo. Se contrajo. Volvió a su forma habitual, una masa viviente en constante pulso. No pueden detenerte, murmuró Lia. Pero tú puedes decidir detenerte. Esa es la diferencia entre lo que eras y lo que eres conmigo. Silencio. Las cámaras aún grababan. Horas después, en la sala del consejo, los rostros eran sombríos. Esto se nos ha salido de control, dijo el comandante Belek 4. La criatura ha superado toda predicción. El vínculo emocional ha evolucionado a niveles imposibles de medir. ¿Y la humana? Sigue siendo la única variable estable. Entonces hay que eliminar la variable. Una pausa. No. La voz venía del más antiguo de todos. Un ser que llevaba más de 1000 años en el consejo. La eliminamos, y desatamos algo peor. La criatura no obedece órdenes. Obedece una conexión. Si rompemos esa conexión, no habrá fuerza en la galaxia que pueda detenerlo. ¿Y qué propones? Observación. Aprendizaje. Adaptación. ¿Hasta cuándo? Hasta que comprendamos que la Tierra no es solo un mundo de la muerte. Es un mundo de alianzas imposibles. Y eso es más peligroso que cualquier arma. Esa noche, Lia y VYRN permanecieron juntos en la azotea del módulo de observación. Miraban las estrellas. Pero no como quien sueña con lo desconocido, sino como quien recuerda algo que una vez dejó atrás. No lo harán de nuevo, dijo ella. VYRN no respondió. No porque te teman, sino porque ahora entienden que yo también puedo ser peligrosa. La criatura giró la cabeza lentamente. Y sonrió. En un sistema lejano, una flota militar recibió una orden prioritaria. No interferir con humanos vinculados simbióticamente. Clasificación nueva, sombra táctica. Y en las bases de datos de inteligencia, un nombre nuevo apareció como advertencia. VYRN, Unidad Alfa Tierra. Letal. Razonable. Incontrolable. Vinculado a sujeto humano. Nivel de amenaza, desconocido. Nivel de contención, imposible. La elegida del mito. Los protocolos de emergencia de la Academia Interestelar de Armonía no se habían activado en siglos. Pero ahora, sin sirenas, sin alarmas visibles, sin pánico, el caos comenzaba a reorganizarse en forma de preguntas. Preguntas que nacían en cada rincón de la galaxia conocida. ¿Por qué la criatura no mató? ¿Por qué obedecía solo a una humana? Y sobre todo, ¿qué más estaban ocultando los humanos? En las entrañas del archivo central del Consejo Galáctico, más allá de las cámaras, los escáneres y las barreras mentales, existía una cámara sin puertas visibles. Solo 3 individuos en toda la galaxia tenían acceso directo. Uno de ellos era el anciano consejero Etren Cao, uno de los fundadores de la Carta de las Especies Unidas. Dentro de aquella cámara, una esfera de obsidiana flotaba sobre un pedestal. No era tecnología conocida. No emitía luz, ni sonido. Pero contenía algo más valioso que cualquier arma, datos del primer contacto humano registrado. Cao alzó la mano y la esfera brilló por un instante. Luego comenzó a proyectar imágenes, antiguos archivos de una estación de monitoreo perdida hace más de 200 años galácticos. El vídeo era inestable, envejecido, corrompido por el tiempo. Pero su contenido era nítido. Una nave humana, sin identificación oficial, descendía sobre un planeta en cuarentena. Un grupo de criaturas Apex, depredadores dominantes de clase Titán, asediaban una colonia científica. Las defensas estaban al borde del colapso. Los científicos no tenían tiempo de pedir ayuda. Entonces aparecieron los humanos.
No como ejército. No como flota. Como individuos. Uno solo descendió de la nave. Sin casco. Sin armas visibles. Solo un uniforme negro con un símbolo apenas reconocible, una espiral roja rodeada por 3 puntos. Aquel humano caminó entre los cuerpos sin vida. Cuando uno de los depredadores se abalanzó, lo sostuvo con las manos desnudas y lo inmovilizó con una técnica desconocida. Los registros se cortaron antes de ver el resultado final. Pero al día siguiente, los depredadores estaban muertos. No exterminados. No bombardeados. Cazados. El audio final era una voz que aún hoy generaba debate entre los lingüistas. La Tierra no está perdida. Solo está observando. Y elegirá cuándo regresar. Cao cerró el archivo. Ahora lo entiendo, murmuró. Lia Crane no es una estudiante. Es un mensaje. Una señal. En la academia, Lia se encontraba frente a una mesa de observación estelar. No estaba sola. La directora de la institución, una Yelarian de piel transparente, la observaba con manos entrelazadas. No podemos continuar fingiendo que no sabemos quién eres. Lia no negó. No asintió. Solo esperó. Has demostrado ser más que una humana promedio. Has controlado una entidad imposible. Has neutralizado un equipo de élite sin tocarlo. Has hablado lenguas que no figuran en nuestras bases de datos. ¿Y? Preguntó Lia con suavidad. ¿Qué eres, en realidad? La respuesta no llegó de sus labios. Llegó del cielo. Un punto de luz apareció sobre el planeta. Y luego otro. Y otro más. Hasta que 12 luces comenzaron a girar sobre la atmósfera, formando un patrón que ninguna nave galáctica reconocía. Eran naves humanas. De diseño desconocido. Oscuras, silenciosas, sin transpondedores, sin marcas. Solo presencia. VYRN emergió detrás de Lia. No vinimos a conquistar, dijo ella. Vinimos a recordarles que la Tierra sigue aquí. Y que ya no está sola. En el centro de comunicación del Consejo, los informes llegaban sin control. 12 estructuras desconocidas sobre la Academia. No responden a señales de paz ni advertencias militares. Se mueven sin dejar rastro energético. Una acaba de desactivar un satélite con un campo de interferencia gravitacional negativa. El comandante Belek 4, desde la sala de crisis, alzó la voz. Detengan todo. Nadie dispare. Nadie responda. ¿Por qué? Preguntó uno de sus tenientes. Porque hemos sido observados por siglos. Y nunca nos atacaron. Si hoy aparecen, es porque hemos cruzado una línea. ¿Cuál? Belek 4 giró hacia el centro de comando. Amenazamos a una de las suyas. En el planeta, Lia subió a la cima del edificio más alto de la academia. Todos la miraban desde abajo. No con odio. Con miedo. Y una pregunta en común. ¿Qué va a decir? Ella alzó la voz, sin necesidad de amplificadores. Mi nombre es Lia Crane. Y sí, vengo de la Tierra. Pero no estoy aquí para destruir su orden, ni para imponer el nuestro. Estoy aquí porque la galaxia nos ha ignorado por siglos, creyendo que éramos leyenda, basura, o simple historia primitiva. Señaló al cielo. Esas naves no son flotas de guerra. Son archivos. Son ojos. Son memoria. Desde antes de que sus imperios nacieran, los humanos ya exploraban. Ya sobrevivían. Ya caían, y se levantaban. Hizo una pausa. No fuimos nosotros quienes nos ocultamos. Fueron ustedes quienes dejaron de buscar. VYRN rugió detrás de ella. Su rugido no fue violento. Fue como el eco de algo más antiguo que el lenguaje. Pero ahora estamos aquí. Y ya no fingiremos ser débiles. No para adaptarnos. No para agradar. No para sobrevivir. Miró a todos. Vinimos a elegir. No a suplicar. En la sala del consejo, Cao habló por todos. Lia Crane no fue enviada por la Tierra. Ella es la Tierra. Su espíritu. Su verdad. Su respuesta. Y en la órbita del planeta, una de las naves humanas emitió una señal en una frecuencia que ningún lenguaje conocido podía traducir. Una frase compuesta por 3 pulsos, repetidos. Estamos listos. La decisión del Consejo.
La galaxia contuvo el aliento. En la superficie del planeta, bajo la sombra de las 12 naves humanas que orbitaban en silencio absoluto, la Academia Interestelar se había convertido en el nuevo centro de gravedad política, militar y cultural de la historia reciente. Y en su cima, una joven humana, una que no alzaba la voz, que no portaba armadura, que no blandía armas, había puesto de rodillas a todo un sistema por el simple hecho de existir. En la sala del núcleo del Consejo Galáctico, una reunión de emergencia fue convocada. Los representantes de 132 especies asistieron, muchos en forma holográfica, otros físicamente. El ambiente era denso, tenso, como si el mismo aire hubiera sido reemplazado por incertidumbre líquida. Presidiendo la sala, el alto consejo de 8 se mantenía en completo silencio. La situación es insostenible, rompió la voz del consejero Maltuk, de la raza carídica. Las naves humanas rodean el planeta. No responden a nuestras demandas ni a nuestros protocolos de comunicación. Si esto no es una amenaza, ¿qué es? Una advertencia, respondió Etrencao con calma. La más clara y elegante que hemos recibido en siglos. Y, por cierto, merecida. No podemos permitir que una sola humana y su bestia simbiótica nos dicten las reglas. No lo hacen, dijo Cao. Solo han mostrado que las nuestras son irrelevantes cuando se ignoran las suyas. La sala quedó en silencio. Mientras tanto, en la plataforma de observación exterior, Lia contemplaba el cielo. Su cabello ondeaba levemente por la brisa artificial generada por los reguladores atmosféricos. VYRN, a su lado, se mantenía en estado de quietud total. Como si, en ese instante, no fuera una criatura viviente, sino un tótem de algo más antiguo y profundo. Una delegación se acercó. No venían armados. Ni escoltados. Eran 4, un queloriano, un Avirint, un Tazur y el anciano Cao. Señorita Crane, dijo Cao, inclinando levemente la cabeza. Hemos deliberado. Y hemos comprendido. Por primera vez, en mucho tiempo, hemos comprendido. ¿Comprendido qué? Preguntó Lia sin moverse. Que la paz no puede forzarse. Ni negociarse con miedo. Que lo que ustedes han hecho no es una amenaza. Es un acto de confianza extremo. Ustedes han estado aquí todo el tiempo, y decidieron presentarse sin destrucción, sin conquista, sin imposición. Cao alzó la mirada hacia las naves. Pero con poder. Poder real. El tipo de poder que no necesita demostrarse, solo insinuarse. No todos piensan como usted, dijo Lia. No. Pero todos escuchan cuando el silencio humano se rompe. Horas después, una transmisión oficial fue emitida a toda la galaxia. El Consejo Galáctico reconoce oficialmente a la Tierra como miembro observador de la Confederación Central. Se concede reconocimiento inmediato a sus representantes, tecnología y cultura. Queda anulada la categoría de Mundo de la Muerte, para ser sustituida por una nueva clasificación, Mundo de Equilibrio Letal, MDO. La estudiante Lia Crane permanecerá en la Academia como enlace permanente. Su criatura simbiótica, VYRN, queda clasificada como entidad consciente aliada bajo protección especial. La reacción fue inmediata. Miles de transmisiones. Debates acalorados. Protestas. Aplausos. Miedo. Curiosidad. Pero lo más importante, interés. Las especies que nunca habían prestado atención a los humanos ahora querían saber más. ¿Quiénes eran? ¿De qué eran capaces? ¿Cómo habían pasado siglos en silencio, desarrollándose bajo sus propias reglas? Esa noche, Lia recibió una comunicación privada. La esfera de obsidiana que Cao había usado antes apareció flotando frente a ella. Has cumplido tu misión. Ya no somos mito. Ya no estamos esperando. Lia sonrió, sin responder. VYRN, detrás de ella, se alzó. Su forma cambió, adoptando una silueta humanoide, esbelta, elegante, casi humana. ¿Ahora qué? Preguntó. Ahora, observamos otra vez, dijo ella. Pero esta vez, no desde la sombra. Esta vez, desde dentro. Al día siguiente, comenzó el nuevo ciclo académico. Lia volvió a su asiento en el aula 17B. Nadie se sentó a su lado, pero tampoco la evitaron. El aula no era la misma. Tampoco los estudiantes. Ni el universo. El profesor,
Aún con una leve tensión en el rostro, sonrió débilmente. Cadete Crane, ¿está lista para continuar con su exposición sobre relaciones simbióticas extremas? Lia miró a VYRN, que ahora descansaba tranquilo, adoptando la forma de un ave negra, posada sobre el respaldo de su silla. Siempre lo estuve. Muy lejos de allí, en una estación de exploración fronteriza, un grupo de científicos observaba los movimientos de una nave desconocida. Era humana, pero no respondía a ningún código. Viajaba sola, a velocidad sublumínica. Sin tripulación visible. Sin armas. Solo llevaba un mensaje. Transmisión única. Sin retorno. Ahora que saben que existimos, decidan si están listos para conocernos. Y en los archivos vivos del Consejo Galáctico, junto a nombres como los fundadores de la Confederación, los arquitectos del Tratado Solar y los héroes de la Guerra de los Tres Soles, apareció un nuevo registro. Nombre, Lia Crane. Origen, Tierra. Clasificación, enlace. Comentario, ella no cambió la galaxia. Solo recordó que estaba siendo observada. Y así, la humanidad dejó de ser leyenda, para convertirse en presencia. Silenciosa, decisiva, inesperada, pero real.